Hoy te invito a escuchar un encuentro con Jesús. Una voz para el alma, Una luz en tu camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Hoy es el día, ven y encuentra su amor. Él es el camino, la verdad y la vida. Hoy es el día, un encuentro con Jesús. si tu corazón recuerda Lo que nunca se perdió. dale tiempo a esta esperanza. Que renace en tu interior. Él es el camino, la verdad y la vida. Hoy es el día, ven y encuentra su amor. Él es el camino, la verdad y la vida. Hoy es el día, un encuentro con Jesús. Muy buena noche, muy buenos días, muy buenas tardes, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor. Y como decía en nuestra introducción, hoy es el día para que tú puedas entregar tu vida a Cristo. Hoy es el día para que puedas cambiar tu vida, para que pueda ser un antes y un después. Hoy es el día. No pierdas la oportunidad. Yo no sé, muchas veces perdemos oportunidades tan grandes, aprovechamos oportunidades grandes en la vida, pero que son pasajeras. Mientras que esta oportunidad que el Señor te da, de que hoy es el día de entregar tu vida al Señor, es única. Es única, depende tu futuro, ¿no? Porque no somos, ¿cómo le puedo decir? Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nuestro reino no es de esta tierra, ¿cierto? Y por eso en este día te invito, si es por primera vez que estás mirando el canal, te invito para que puedas entregar tu vida a Cristo. No te vas a arrepentir. Más por el contrario, va a cambiar tu forma de vivir. Y dicho esto, hermanos queridos, los invito ahora ya para comenzar el programa Un Encuentro con Jesús. Tenemos muchas bendiciones, 2 temas importantísimos que en esta noche vamos a compartir. Quiero compartir con ustedes porque sé que en la semana quizás con todos los problemas de familia, los problemas de cada país, por supuesto, ¿no? Y todo esto, lo económico, lo social, nuestra vida, nuestra salud muchas veces empeora. Y bueno, hoy queremos hacernos un momento aparte, ¿no? De no estar pensando en todos los problemas que nos trae el mundo. El Señor dijo en su oportunidad que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y esto es importante, confiar en Él, ¿verdad? El primer tema que quiero compartir con ustedes es un tema realmente, así como hoy es el día para entregar tu vida a Cristo. En un momento dado, Nicodemo, principal fariseo, miembro de una élite religiosa estricta, principal entre los judíos, o sea, era un miembro del Sanedrín, ¿no? Maestro de Israel, era experto en la ley. Entonces, tuvo una necesidad, Nicodemo. Y esto no significa que no era un hombre común, ¿no? Sino era religioso, influyente, educado, respetado por la gente, con el conocimiento profundo de la ley. O sea, un hombre realmente completísimo, ¿no? En el Sanedrín. Sin embargo, algo dentro de él no estaba satisfecho. Había un vacío. Esto siempre oigo nombrar, ¿no? Hay mucha gente que quizás tiene dinero, fama, pero hay un vacío. Hay un vacío que solamente Cristo Jesús puede llenar ese vacío. Ahora, cuando leemos esta historia de Nicodemo, hermano querido, nos preguntamos por qué fue a Jesús de noche. Podría haber ido
como cualquier otra persona, no de día. ¿Por qué fue de noche? Y el pasaje clave está en Juan capítulo 3, verso 1 al 2, en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Dice que Nicodemo fue a ver a Jesucristo de noche. Ahí nos dice, ¿no? Y esto tiene un significado histórico, psicológico y espiritual. Tiene su significado. Las cosas no son relatadas en la Biblia porque sí, tiene un significado. Ahora, hay razones teológicas posibles, ¿no? La primera razón sería por el temor social. El temor social. O sea, Nicodemo pertenecía a un grupo en gran parte que rechazaba a Jesús. Los fariseos, el Sanedrín. Ahora, ir de día, si él hubiera ido de día, los demás podía significar esto, ¿no? Pérdida de su reputación. Como un maestro de la ley va a ir a preguntar a una persona que recién lo conocen. Hubiera habido un rechazo social. Y por último, un conflicto con otros líderes religiosos. O sea, todo esto iba a acarrear si Nicodemo hubiera ido de día. Y por eso lo hizo de noche. Y a veces la noche representa prudencia, temor, conflicto interno. Él no era cobarde, no era cobarde. Era un hombre en lucha interior. Un hombre que tenía en su interior una lucha, un vacío tremendo que tenía que llenarlo con algo. Como muchos encontraron a Jesús en un momento difícil. Teniéndolo todo, no tenían nada. Y la búsqueda sincera, hermanos, es importante que tuvo Nicodemo. Una búsqueda sincera. No fue como otros cuando se acercaban ante Jesús e iban a hablarle con la doble. Van a tenderle trampa para sacarle algo que estaba en contra de la ley, ¿no? de la ley de Dios, ¿no? De la ley de los profetas. Entonces, por eso, en el capítulo 3, verso 2 dice: Rabí, le dice a Nicodemo, ¿no? Sabemos que has venido de Dios como maestro. Esto le dice Nicodemo. Y esto está demostrando, ¿no? Que el reconocimiento espiritual, ¿no? Es el Señor cuando le habla de esta manera a Nicodemo, le está viendo un reconocimiento que hay una necesidad espiritual, una apertura mental, no está cerrado en la ley y los profetas, ¿no? Y por último, es un respeto hacia Jesús. Él mira de esta manera el Señor. Nicodemo no va a discutir, no va a aprenderlo con palabras con trampa, sino va a aprender. Nicodemo va a aprender. Esto es importante, hermanos. Ahora, cuando nosotros hablamos de noche, acerca de la noche, en el simbolismo espiritual de la noche, el Evangelio de Juan, la noche simboliza, en este caso, como ignorancia espiritual. Todo el mundo que tiene ignorancia espiritual está en tinieblas, en oscuridad total. Y cuando uno está en la oscuridad, imagínense, no puede moverse a ningún lado porque puede tropezar y puede accidentarse, ¿verdad? Y también cuando habla de la noche, el Evangelio de Juan simboliza la búsqueda de luz. Una necesidad de luz, ¿no? Y también podemos decir que la noche en lo espiritual significa una oscuridad interior. Y Nicodemo estaba, en este caso, estaba en una oscuridad religiosa. Estaba en oscuridad en lo intelectual. Y había un hambre espiritual. Había un hambre espiritual. Él quería aprender. Pero ahí viene la otra pregunta, ¿no? Por eso cuando leímos un pasaje del bíblico, tenemos que hacernos también preguntas, ¿no? No solamente leerlo por leerlo. Ahora, en este caso, preguntaríamos, ¿qué quería saber Nicodemo? ¿Para qué fue de noche a entrevistarlo a Jesús? ¿Qué quería?
aunque no formula muchas preguntas directas, ¿no? Jesús responde a su inquietud. Jesús siempre responde ante la inquietud de las personas. Y como primera necesidad, Nicodemo era el hecho de cómo entrar al reino de Dios. Esa era su primera necesidad. Porque estaba hablando mucho de esto, ¿no? Que el reino ha venido, que el reino está ya entre ustedes. Entonces él decía, pero ¿cómo puedo entrar al reino de Dios? Y en el verso 3 de este capítulo 3 de Juan, es importante que usted lo vuelva a leer. Él dice, el que no naciere de nuevo, le dije el Señor, no puede ver el reino de Dios. Ahí está. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que es tan importante, hermanos, el nacer de nuevo, porque en el mundo hay dos tipos de personas. La criatura de Dios y los hijos de Dios. ¿No? Entonces todos son criaturas que necesitan de un Salvador. Necesitan nacer de nuevo. Una vez nacimos de una mujer, nuestra madre, pero ahora tenemos que nacer de nuevo del Espíritu. Y esto le estaba diciendo Jesús. ¿No? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esta pregunta que le hacía Nicodemo, hermanos, revelaba que Nicodemo buscaba seguridad espiritual. Mire usted, ahora como fariseo, creía que la ley salvaba, que las obras justificaban y que la tradición le daba el acceso a Dios. Esto creían los fariseos y los escribas, ¿verdad? Pero además de él creer esto muy fielmente, sentía algo que le faltaba. Hermanos, Dios puso una impronta en el ser humano, esa necesidad de llenar ese vacío. Por eso todas las personas van a llegar al momento de tener que llenar ese vacío. Y si no, bueno, van a tomar determinaciones equivocadas, algunos se van a suicidar, otros se van a abandonar y todo esto. Y al final la condenación eterna, ¿verdad? Entonces esto es importante, hermanos. Esto es muy importante que tengamos en cuenta porque muchas veces pensamos que porque vamos a la iglesia, leemos la palabra, eso ya nos congregamos en algún lugar, eso ya está dado por hecho. No. Por eso Nicodemo buscaba seguridad espiritual, buscaba la comprensión del poder espiritual de Jesús. Tanto hablaban de él. Él quería buscar poder comprender el poder espiritual de Jesús. Por eso Nicodemo dice, no, porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. La estaba viendo seguramente los milagros que él hacía. Desde el primer milagro. Desde el agua convertido en vino en las bodas de Caná. Y los sucesivos milagros que estaba haciendo, ¿no? Entonces, él dice, ¿no? Porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Y su inquietud era, dentro de él, ¿quién era realmente Jesús? ¿Quién él? ¿Qué significaba su autoridad? Y por último, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de Dios? ¿No? Nosotros nos hicimos esa pregunta siempre, ¿no? La persona que van a entregar su vida a Cristo se hace esa pregunta cuando quiere llenar ese vacío. ¿Quién es realmente Jesús? ¿Qué significaba su autoridad? Y por último, ¿qué debe hacer para entrar en el reino de los cielos, al reino de Dios? Y la respuesta que Jesús le dio realmente cambió su vida. Y le dijo, tienes que nacer de nuevo. De nuevo. O sea, un nuevo nacimiento. Jesús está, hermanos, introduciendo una doctrina realmente revolucionaria. Porque si nacimos de nuevo, si nacimos de una mujer,
¿Por qué tenemos que volver a nacer de nuevo? ¿No? Y en Juan 3, el verso 5, estamos haciendo mención de este texto, dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí está. ¿No? Ahí está el hecho de cómo podemos entrar al reino de los cielos. Los requisitos. Y nacer de nuevo implica no solamente decir que somos creyentes, ¿no? Porque Nicodemo tenía conocimiento, tenía moral, tenía tradición. Era un hombre casi, podríamos decir, casi intachable, ¿no? Pero le faltaba la transformación interior. Eso le faltaba a Nicodemo, como a muchas personas, como a nosotros cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, cuando nacimos de nuevo, ¿no? Otra de los, podríamos decir, significados teológicos de nacer de nuevo es que la salvación es por obra divina, no es humana. Nacimos de una mujer y este nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual, divino, y es la obra del Espíritu Santo. Esto es tan importante, hermano, que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, el Señor nos sella, Dios nos sella con su Santo Espíritu. Nacemos de nuevo. Por eso dice, ¿no? Si alguno, ¿cómo le puedo decir? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Verdad? Y no solamente esto, sino también la regeneración espiritual, que produce este nacimiento nuevo. O sea, el cambio de naturaleza, que no es una naturaleza humana, sino una naturaleza espiritual, ¿no? Divina, nueva vida en el interior. Somos una criatura nueva en el Señor y nuestra relación con Dios. Esto es lo más importante, ¿no? Pero en este tramo de este acontecimiento tan importante para Nicodemo, llegó un momento clave que está en Juan 3:16. Este es el diálogo. En este diálogo surge uno de los textos más profundos de toda la Escritura, de toda la Biblia. Juan 3:16. Usted lo conoce. Es muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado, ¿no es cierto? Ese es un salmo, ese es un texto bíblico que conocemos todos. Todo el mundo conoce este texto bíblico. Y Jesús acá está revelando el amor de Dios, ¿no? De tal manera Dios amó al mundo. Está revelando el plan de salvación para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la fe, lo más importante, como medio de la salvación. La fe es importante. Porque sin fe es imposible, dice la Biblia, agradar a Dios. Y esto fue una revelación que tuvo Nicodemo, que superaba la ley. Un mensaje que estaba tirando al piso el orgullo religioso. Mire usted, hermano. ¿Y cuál fue la evolución espiritual de Nicodemo? Porque tiene que haber una consecuencia, ¿no? A todo esto, ¿no? Nicodemo aparece 3 veces en el Evangelio, ¿no? Seguramente que después de que entendió esto y entregó su vida a Cristo, empezó a crecer. Esto permite observar su crecimiento, ¿no? El primer momento fue cuando fue a buscar a Jesús, ¿no? Curioso, prudente, temeroso, espiritualmente inquieto. Era un creyente en proceso. En proceso. ¿Verdad? El segundo momento donde la Biblia menciona que apareció
está en Juan 7, versos 50 al 51. Y acá Nicodemo habla públicamente. Defiende a Jesús diciendo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? Cuando lo llevaron antes a Adrina, cuando estaba acusado, ¿verdad? Y esto nos demuestra, ¿no?, que Nicodemo tuvo un cambio tremendo porque había una valentía creciente, una conciencia de justicia, identificación progresiva con Jesús. Lo estaba conociendo a Jesús, como nosotros a través de nuestro caminar, como desde el momento en que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Él ya no estaba totalmente en la sombra. Ya era un Nicodemo que tenía luz, esa luz de Cristo. Qué hermoso, hermano, qué hermoso. Y el tercer momento que menciona la Biblia, que se lo menciona en la Biblia, es cuando, después de la crucifixión, ¿no?, de Jesús. Nicodemo aparece con José de Arimatea, los cuales los dos llevan para, después de la crucifixión, llevan mirra, aloe, aproximadamente 100 libras, dice la palabra de Dios. Y esto era costoso, era público, era arriesgado, ¿no?, ir a llevar estos aromas al sepulcro, ¿no? Y yo creo, hermanos, que las palabras de Jesús impactaron a Nicodemo. Impactaron en lo intelectual, donde Jesús desafió su teología de Nicodemo, porque Nicodemo creía que la salvación lo salvaba, ¿no? Y Jesús enseñó que la regeneración salva, no la religión. Y tuvo también un impacto espiritual, Nicodemo. Un impacto espiritual cuando le dijo el Señor: tienes que nacer de nuevo. Y esto seguramente, cuando escuchó, le produjo una confusión. Es decir, ¿cómo puedo volver a nacer? Como le preguntó, ¿y cómo puede un hombre volver a nacer, entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Esto es imposible. Le trajo confusión, pero la respuesta del Señor le trajo reflexión y crisis espiritual también, ¿no? Y esto, al preguntar, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, le preguntó, ¿no es cierto?, Nicodemo. Esto muestra sinceridad, deseo de aprender, la humildad, sabiendo ante quién está. También quería entender cuál era, por qué le estaba diciendo así el Señor, ¿verdad? Y todo esto impactó en su vida. Y el hecho de aparecer en la sepultura después que Cristo murió, cuando fueron después de que murió, fueron al sepulcro, demuestra fe madura. Su fe había crecido. Identificación con Cristo. Él sabía que tenía que seguirlo al Maestro. Y su amor visible, ¿no? Su fe dejó de ser secreto. Su fe hizo que confesara ante los hombres, con sus actitudes, no tan solo con su palabra, sus actitudes. ¿Verdad? Y por eso, hermanos queridos, Nicodemo hoy en día podía representar al creyente en proceso. ¿Por qué? Porque no fue impulsivo, no fue, por impulso, por emoción, no fue fanático, público desde el inicio. No. Él, Nicodemo, ese encuentro con Jesús, realmente tuvo un cambio tremendo en su vida porque fue reflexivo, prudente, gradual. Un cristiano como lo tendríamos que ser cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso, yo creo, hermanos queridos, que la pregunta de Nicodemo fue porque él necesitaba saber cómo era entrar en el reino de los cielos.
cuáles eran las características, cuál era la condición. ¿Verdad? Y nosotros hoy en día lo mismo. A veces no nos damos cuenta, ¿no? Que cuando entregamos nuestra vida a Jesús, le decimos sí a Jesús, realmente tenemos un nuevo nacimiento, con la certificación de que cuando pasamos por las aguas, ¿no? Donde muere el viejo hombre y nace un hombre nuevo. Nicodemo hoy en día representa al hombre religioso que busca la verdad. No era ateo Nicodemo, no era ignorante, era maestro, creía en la ley, pero a la vez era un creyente incompleto, un maestro en busca de la luz. Qué sinceridad, qué humildad, hermanos, de Nicodemo. Y su historia enseña que la verdad no se alcanza por posiciones religiosas, sino por un encuentro personal con Jesús. Como decía la introducción de nuestro programa, ¿no? Hoy es el día de tener un encuentro con Jesús. Y muchas veces, ¿no? Lo buscamos en momentos de oscuridad, cuando estamos ya en lo último. ¿Qué será, no? Que el ser humano, cuando ya está tan embarrado en todas las cosas, busca salida. Pero ahí está el Señor, que está tendiendo la mano, ¿no? Nicodemo comenzó en duda, en búsqueda, en compromiso, pero su vida muestra que un encuentro sincero con Jesús transformó su vida, siendo él un religioso preparado, ¿no? Esto es importante. Qué hermoso relato, hermanos, de esto, de la entrevista que tuvo Nicodemo el encuentro que tuvo Nicodemo con Jesús. A veces no le damos importancia, pero este es el pasaje donde todos vamos a llegar a ese punto, ¿no? De poder tener ese encuentro genuino con el Señor. Pero no poniendo nuestras condiciones, sino entregándonos todo a Él, para que Él haga como Él quiere. Vamos a hacer una breve pausa musical. Aún todavía nos falta mucho porque el programa está realmente con mucha bendición. Tenemos otro tema importante. Tenemos música, la mejor música del mundo, diría yo, ¿no? La música cristiana, ¿no es cierto? Hacemos una breve pausa musical. El tema, si no fuera por ti, si no fuera por el Señor, ¿dónde estaríamos, hermano? ¿No? Si no lo hubiéramos aceptado a Cristo, si no hubiéramos tenido ese encuentro con el Señor, ¿qué sería de nuestra vida? Vamos ya a este tema musical. He caminado por desiertos sin final, cargando heridas que nadie pudo mirar. Las tormentas quisieron verme caer y el miedo hablaba fuerte a mi ser. Sentí la noche cubrir mi corazón. Pensé que todo había terminado ya, pero en el silencio escuché tu voz diciéndome: hijo, no te dejaré jamás. Cuando las fuerzas se iban de mí y ya no podía continuar, tu mano firme me sostuvo y me enseñó a confiar. Si no fuera por ti, Señor, ¿dónde estaría yo hoy? Las pruebas me hubieran destruido, los vientos me habrían vencido, pero tú me fortaleces, mi Dios, me levantas en cada dolor. Si no fuera por tu amor fiel, mi vida sería un desastre sin ti, mi Rey. Los desafíos quisieron apagar mi fe, las dudas golpeaban una y otra vez. Hubo momentos que quise rendirme ya, pero tu gracia me hizo levantar.
Cuando el camino se volvió tan gris y la esperanza parecía morir, tu presencia volvió a encender la luz que nunca deja de arder. Cuando mis fuerzas ya no están y no encuentro dirección, tu palabra me da vida y renueva mi canción. Si no fuera por ti, Señor, ¿dónde estaría yo hoy? Las pruebas me hubieran destruido, los vientos me habrían vencido, pero tú me fortaleces, mi Dios, me levantas en cada dolor. Si no fuera por tu amor fiel, mi vida sería un desastre sin ti, mi Rey. En la batalla tú eres mi paz, en la tormenta mi seguridad. Aunque el mundo se venga hacia mí, sé que contigo voy a resistir. No temo al fuego ni al mar, porque tu mano me guiará. Si caigo 1000 veces más, 1000 veces me levantarás. Si no fuera por ti, Señor, las pruebas no me vencerán. Mi fuerza viene de ti, Señor, mi refugio por tu amor fiel. Mi vida sería un desastre sin ti, mi Rey. Si no fuera por ti, gracias, Señor. Si no fuera por ti, Señor. Qué hermoso tema musical, hermanos, que es una gran realidad, ¿no? ¿Dónde estaríamos hoy? ¿Qué estaríamos haciendo? Perdidos en delitos y pecados. Y aunque quizás fuéramos personas morales, religiosas, pero faltaba algo, llenar ese vacío, ¿no? Ese tema muy hermoso, el que realmente acabamos de escuchar. Y bueno, no se olvide suscribirse al canal. Para aquellos que están por primera vez viendo el canal, ahí tenemos el QR del programa. Puede usted escanear con su celular o su tableta y de ahí lo va a redireccionar directamente a nuestra página, donde va a encontrar todo el material necesario como para compartir con otros, para que también de alguna manera usted sea partícipe de la gran comisión. Este es el único propósito, hermanos queridos, después de entregar nuestra vida a Cristo, ser discipulados, no encerrarnos en 4 paredes, como hacen la mayoría, sino salir afuera a predicar el Evangelio, ir a la gente, no que la gente venga a nosotros, ¿verdad? Vamos a escuchar otra de las reflexiones que nos envía el pastor Sinali, José Luis Sinali, a nuestro programa, y que realmente agradecemos a Dios por la vida de este pastor, porque en cada reflexión que nos envía, reflexiones de pocos minutitos, realmente son de bendición para nuestra vida. Y en esta oportunidad, la pregunta, ¿cómo se mide la vida? De esto nos va a hablar el pastor José Luis Sinali en esta reflexión del día de hoy. Vamos ya a esta pregunta. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. La vida no se mide anotando puntos, como si fuera un juego. La vida no se mide por el número de amigos que tienes, ni por cómo te aceptan los otros. No se mide según los planes que tienes para el fin de semana o por si te quedas en casa solo. No se mide según con quién sales, con quién solías salir, ni por el número de personas con quien has salido, ni por si has salido nunca con nadie. No se mide por las personas que has besado. La vida no se mide por la fama de tu familia, por el dinero que tienes, por la marca de coche que manejas, ni por el lugar donde estudias o trabajas. La vida no se mide por lo guapo ni por lo feo que eres, por la marca de ropa que llevas, ni por los zapatos, ni por el tipo de música que te agrada. La vida simplemente no es nada de eso. La vida se mide según a quién amas y según a quién dañas. Se mide según la felicidad o la tristeza que proporcionas a otros. Se mide por los compromisos que cumples y las confianzas que traicionas. Se trata de la amistad, la cual puede usarse como algo sagrado o como un arma.
Se trata de lo que se dice y lo que se hace y lo que se quiere decir o hacer, sea dañino o benéfico. La vida se trata de los juicios que formulas, por qué los formulas y a quién o contra quién los comentas. Se trata de a quién no le haces caso o ignoras adrede. Se trata de los celos, del miedo, de la ignorancia y de la venganza. Se trata del amor, el respeto o el odio que llevas dentro de ti, de cómo lo cultivas y de cómo lo riegas. Pero por la mayor parte se trata de si usas la vida para alimentar el corazón de otros. Tú y solamente tú escoges la manera en que vas a afectar a otros y de estas decisiones se trata la vida. Hacer un amigo es una gracia, tener un amigo es un don, conservar un amigo es una virtud, ser un amigo es un honor. Qué hermosa reflexión, hermanos, que escuchamos del pastor José Luis Sinali. Esto es una gran realidad, ¿no? Nuestra vida tiene que ser de bendición para las personas. Tenemos que ser una tierra deseable, ¿no es cierto? No tiene que ser de estorbo, de obstáculo. Por el contrario, nuestra vida tiene que reflejar a Cristo. Y hoy me acordaba de un hermano que le mandé un mensajito porque él está con problemas, ¿no? de salud, y agradecido el hermano. Porque yo siento, ¿no? que mi vida tiene que servir, tiene que ser usada para condolerme con el que se duele, para reír con el que ríe. Eso es importante. Así que, hermano Eugenio, siga adelante. No se me caiga. Al final, el Señor está con usted. Siempre, siempre está con usted y con su familia, más que todo. Hay un tema, hermanos, que surgió, que quiero también compartir con ustedes, por el deseo, creo que sea deseo, pero se le vino a querer candidatearse como presidente de Argentina a nuestro hermano Dante Gebel. Y surgieron muchos realmente opinólogos, ¿no? que siempre están ahí. Cuando él dijo que no era pastor, cuando él dijo que solamente era un comunicador, que el problema es que él, si se candidatea para presidente, no se candidatea como pastor, sino como una persona que quiere ayudar a su país, como un político. Hay diferencia, ¿no? Y acerca de todo esto vino este tema que quiero compartir con ustedes. Y tiene ahí usted en la pantalla el título: La política y el cristiano. ¿Cuál es tu posición? ¿Qué opinas? ¿Debe el cristiano entrar en la política o no? Hoy vamos a ver esto a través de la lupa bíblica, ¿no? Del contexto bíblico, si el cristiano puede entrar en la política. Y la Biblia, en realidad la Biblia no representa un manual político, pero sí ofrece principios, advertencias suficientes para construir una visión sólida. Esto también es real. Ahora, vamos a iniciar con un punto de partida. ¿A qué reino pertenece el cristiano? Jesús declaró, hermanos, en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. ¿No? Él declaró esto. Y esto establece una verdad fundamental. El cristiano pertenece primero al reino de Dios. Pero esto no significa que estemos aislados del mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No vivimos en una burbuja de cristal, ¿verdad? No significa
que estemos aislados. Por eso Jesús en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, versos 13 y 14, dijo: vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. ¿Se entiende esto, hermano querido? Porque desde el momento que el hermano Dante Gebel se candidató como presidente, lo destrozaron por las redes sociales. Lo mandaron al infierno. Ya lo quemaron nomás. Ya le dieron el veredicto. Dios no nos ha mandado para ser jueces de nadie. ¿Verdad? Y acá, hermanos, hay una tensión, ¿no? Cuando Jesús habla estas palabras. No somos del sistema del mundo, pero somos enviados al mundo. ¿No? Y la conclusión teológica sería que el cristiano no vive para la política. Es una cosa distinta, pero tampoco está llamado a ignorarlo. No podemos hacer, no tenemos la actitud de Pilato, ¿no? Su ciudadanía, nuestra ciudadanía es celestial, pero esto no anula, hermanos, no anula la responsabilidad terrenal. No anula. Porque el mandato bíblico frente a la autoridad, el apóstol Pablo, ¿no?, lo enseña en el libro de Romanos, cuando escribió esta carta en el capítulo 13, verso 1 al 7, habla de la autoridad. Y dice que toda autoridad está establecida por Dios. Y el que se opone a la autoridad, se opone a Dios. O sea, está establecida por Dios. Y también Pedro afirma, ¿no?, en su primera carta, el capítulo 2, verso 13, dice: someteos a toda institución humana por causa del Señor. Ahí está. Esto que hemos leído implica tres cosas. La primera, la política no está fuera del control de Dios, hermanos. Porque si Dios pone reyes, pone presidentes, pone gobernantes, entonces no está fuera del control de Dios. Por el contrario, Dios puso a la persona que está hoy como tu presidente de tu nación. Segunda, esta autoridad tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? El presidente, el gobernante tiene que poner orden y justicia. Es el propósito. Y la tercera cosa, que el creyente, hermanos, debe actuar con respeto y conciencia. Hay muchos que hablan mal de su presidente, lo califican de todo menos que sea lindo. No hay respeto por la autoridad. Tenemos que respetar. Sea el presidente o el gobernante bueno o malo, tenemos que respetar, porque es puesto por Dios, está establecido por Dios. Ahora, pero hay un límite claro en el libro de los Hechos, que el apóstol Lucas habla de esto y dice en el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, verso 29, dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, hay un límite, ¿cierto? No podemos obedecer algo que está en contra de nuestros principios. En este caso, como ciudadanos le hablo, no todavía como que yo quiero ser candidato a la presidencia o entrar a la política, ¿verdad? Por eso el cristiano puede participar, puede ser ministro, concejal, gobernador, cualquier puesto en la política, pero nunca comprometer su fidelidad con Dios. Tiene que estar este texto bíblico de Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí está. Ahora, ¿habrá alguna base bíblica para participar activamente en la política? Ya que estamos hablando de este tema que realmente en las redes sociales, Señor,
canales que dicen ser cristianos, entre comillas, han hecho realmente canales de chimento, de hablar mal de hermano Dante Gebel. Lo han carbonizado, ya lo mandaron 2 veces al infierno ya. ¿Habrá alguna base bíblica? Sí que hay. Hay una base bíblica. Aunque no en forma de partidos políticos, ¿no? Porque tampoco los evangélicos no pueden tener su partido político. No. Pero encontramos principios claros. Lo primero, tenemos el que quiere entrar en la política, tiene que buscar el bienestar de la sociedad. El bienestar de la sociedad. En el libro de Jeremías, el capítulo 29:7, se ordena: buscad la paz de la ciudad y orad por ella. En caso de que Dante Gebel sea presidente o miembro de un partido, tiene que buscar la paz, el bienestar de la sociedad. Y esto es importante, ¿no? En cada miembro de un partido político, más si es candidato a la presidencia. Otra de las cosas que tiene que buscar es defender la justicia. Defender la justicia. Esto es algo que realmente se hace tan complicado, ¿no? Porque nuestra justicia realmente no está bien en todos los países del mundo. Proverbios 31, 8 al 9 dice: abre tu boca por el mudo, defiende al pobre y al necesitado. Este es el plan de trabajo. Estas son las propuestas. Y él lo dijo muy claramente en sus entrevistas, que como algunos quisieron hacerle pisar el palito, ¿no? Porque le daban... Me parecía cuando lo entrevistaban a Jesús, ¿no? Los fariseos. O querían que diga algo en contra para acusarlo. Por eso la política, hermanos, en su esencia, la política es un espacio, ¿no? Donde se establecen leyes y justicia. Ahora, ignorarla completamente puede significar abandonar ese terreno. Y por último, como candidato tiene que ser influencia moral. No que tenga que evangelizar, no. Él se está postulando como hombre de política, no como pastor. Lo dijo muy claramente, que no podemos obligar a nadie a que acepte a Jesucristo y a que entre en el camino. No. Por eso el creyente es llamado a ser luz. Somos la luz en el mundo. Y cuánto más en aquel lugar donde hay realmente muy pocos cristianos, en el Congreso, en el Senado. ¿No? Hay muy pocos presidentes cristianos. La política necesita, hermanos, luz en estos momentos. Porque es un ámbito donde el poder, lo hemos visto, puede corromperse fácilmente. Lo hemos visto. Personas honestas entraron en la política, de la noche a la mañana se corrompieron. ¿Verdad? La Biblia nos da ejemplos de esta situación, cómo el hombre de Dios puede entrar en la política. Nos da ejemplos la Biblia. ¿No? Y también la Biblia no solo enseña principios, también muestra casos en la Biblia donde uno de los casos fue José. Fue José gobernador en Egipto. Mire usted, gobernador en Egipto. Podía haberle dicho, no.
yo como cristiano, como del pueblo de Dios, no puedo meterme en estas cosas, nombre sea otro, no. Pero Dios lo envió de esta manera. Administró los recursos ante una crisis mundial, ¿no? Y actuó con sabiduría dentro de un sistema pagano. Esa sabiduría que Dios le dio, utilizó para esa crisis de hambre que hubo. Otro ejemplo de Daniel, ¿no? Daniel sirvió en gobiernos extranjeros, como Babilonia, como Persia, ¿no? Ahí estuvo él. Nunca Daniel comprometió su fe. Incluso cuando las leyes iban contra Dios. Nunca. Se mantuvo fiel. Y por eso fue entregado al foso de los leones, ¿no? Tremendo. Otro de los casos, en este caso una mujer, ¿no? Esther. Esta historia usted la conoce perfectamente. Esta mujer, hermanos, intervino en una decisión política. Una decisión política para salvar a su pueblo. Su posición fue clave para un propósito de redentor. Dios lo puso ahí. ¿Y quién te dice, hermanos, que Dios va a poner a Dante Gebel, si es que él decide candidatearse este próximo año 2027? Lo pone a él como presidente de los argentinos. ¿Quién te dice? Puestos de Dios son... No podemos entender. ¿Verdad? Y su posición de Esther fue clave para que su pueblo no fuera extinguido. Y por último, otro ejemplo podemos dar de Nehemías. Oh, Nehemías. Él ejerció un liderazgo administrativo y político. ¿Para qué? Para reconstruir el templo de Jerusalén. Para reconstruir Jerusalén. Ahora, ninguno de estos tres ejemplos que acabo de mencionar buscó poder por ambición personal, como normalmente se ve, ¿no? en el no creyente, en el que no pone primero a Dios. Se corrompen fácilmente. Tenemos casos hoy en día que están siendo debatidos, ¿no? En la política y perseguidos, de hombres que no tenían nada y de la noche a la mañana propiedades, casas. Ninguno de ellos buscó poder para ambición personal, sino que fueron instrumentos, tanto Daniel, Esther, Nehemías, instrumentos en el propósito de Dios. Vamos a hacer una breve pausa musical y vamos a continuar con este tema que tiene usted ahí en pantalla, la política y el cristiano. ¿Cuál es tu posición? Mientras escuchamos este tema musical, vamos meditando en todo esto que estamos hablando. Recién acabamos de tener un corte de luz, así que tuvimos que reiniciar el programa otra vez. Escuchamos este tema musical que titula Todo tiene su tiempo. Esto en el caso de Dante Gebel, ¿no? Si es que se llegaría a candidatearse como presidente, será su tiempo. Escuchemos este tema musical. Sé que duele esperar cuando todo se va. Mi corazón te dice que sí, pero todo tiene su tiempo aquí. Sé que quieres volar, pero hay que caminar. Mi alma te grita que no, pero todo tiene su tiempo, no. Todo tiene su tiempo, todo
tiene su lugar. No podemos forzar lo que debe llegar. Todo tiene su tiempo, todo tiene su razón. Hay que ser pacientes con el corazón. Su tiempo, su tiempo, su tiempo, su tiempo, su tiempo, su tiempo. Miro atrás y me duele ver lo que ya se fue, pero tú me recuerdas que sí, todo tiene su tiempo por ti. Miro hacia el mañana con miedo de perder, pero tú me susurras bajito: Todo tiene su tiempo, mi niña. todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar. No podemos forzar lo que debe llegar. Todo tiene su tiempo, todo tiene su razón. Hay que ser pacientes con el corazón. ¿Por qué correr si el tiempo nos va a encontrar? ¿Por qué llorar si el tiempo nos va a curar? Todo tiene su tiempo para amar. Su tiempo. Su tiempo, su tiempo, su tiempo. Todo tiene su tiempo, su tiempo. Todo tiene su tiempo, su tiempo. Todo tiene su tiempo. Qué gran verdad, hermano, ¿no? Este tema muy hermoso y lo dice todo. Todo tiene tu tiempo y todo tiene su lugar. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. ¿Y quién le dice que es el tiempo de nuestro hermano Dante Gebel, ¿no? de que un cristiano pueda llegar al poder de un país? Y Dios tiene sus propósitos, ¿verdad? Tiene sus propósitos el Señor y sabemos que el cristiano no puede estar encerrado en una burbuja de cristal. Tenemos que ser partícipes activos, aunque a alguno no le guste. Seguro, muchos no opinan de la misma manera, pero a la final la Biblia nos da la razón. El cristiano y la política, el tema polémico que se ha instalado en esta semana en las redes, donde lo hicieron, realmente lo destrozaron con palabras obscenas, ¿no? Y de cristianos, ¿eh? Podemos decir, bueno, son gente que no es creyente, incrédulo, pero cristianos hablaron contra nuestro hermano Dante Gebel. No que yo sea no que yo sea, ¿cómo le puedo decir? Que sea mi ídolo o que sea una persona que... No. Sé que las cosas de Dios, si tienen que funcionar, van a funcionar de esta manera. Ahora, esto del cristiano y la política, hay también advertencias bíblicas sobre la política, ¿no? Hay advertencias. La Biblia también advierte peligros reales. Muchos dijeron, no, ahora si va a entrar a la política Dante Gebel, va a ser presidente, ya está, se va a perder. Y pasa esto, porque el poder, una de las advertencias de peligros reales es el poder que puede corromper. El poder corrompe.
Ejemplo, reyes de Israel que se desviaron, como Saúl, Salomón en su decadencia por tener muchas mujeres, 700 mujeres, 300 concubinas, cada una con sus dioses. Una decadencia total, ¿no? Otra de los peligros que la Biblia habla acerca de la política, que el corazón de la persona puede dividirse. Puede dividirse. Jesús lo dijo, ¿no? En Mateo capítulo 6, verso 24. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso también aplica al poder y a la influencia. Realmente es muy peligroso, ¿no? Es una línea muy finita. Muy finita. Y también el peligro del sistema del mundo tiene valores opuestos. ¿Verdad? Porque la política muchas veces opera con manipulación, orgullo, intereses egoístas. Y no solamente eso, sino que está rodeado, el creyente que entra en la política, está rodeado de lobos rapaces. Ahí tiene que ser fuerte, ¿no? Como lo fue Daniel. Tremendo, hermano. Tremendo, tremendo. El cristiano debe discernir sin ingenuidad. No tiene que ser ingenuo. Tenemos que ser mansos como una paloma, pero astutos como una serpiente. Daniel fue tremendo cuando discernió el enemigo que lo quería hacer de que lo adoren, ¿no? Que se ponga a los pies de los ídolos. Entonces, la pregunta del millón, podríamos decir, lo que en esta semana, en este mes se ha hecho, ¿no? ¿Puede un cristiano involucrarse en la política? Yo le pregunto a usted en esta noche, ¿puede? Escríbanos en los comentarios del video cuál es su respuesta. Que nos puede ayudar, ¿no? Para poder también escuchar a aquellos que están en contra de esto. Nosotros tenemos libertad de opinar, pero no de ofender ni desacreditar. ¿Puede el cristiano involucrarse en la política? Yo lo creo, y yo creo que sí, pero con condiciones claras. Puede participar si mantiene su identidad con Cristo. Si cuando obre de acuerdo a que la gente vea, obra de distinta manera. No tratando de evangelizar ni de predicar, sino su vida predica. ¿No? Puede participar si busca justicia y el bien común de todas las personas, sin importar de qué partido es, si es del opositor, No. Jesús vino a buscar a los enfermos, no se olviden de eso, ¿verdad? También un cristiano puede participar si no negocia principios bíblicos, ¿no? Porque en el libro de los Hechos, como acabamos de leer, en el capítulo 5, habla acerca de que tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos negociar los principios bíblicos. En forma personal, ¿no? Que eso redundará en los demás. Y por último, entender que la misión de ese cristiano o cristiana en la política no es, su misión es servir, no es dominar. Eso es importante, ¿verdad? Ahora, se vuelve peligroso, ¿no?, la política y el cristiano que entre en la política cuando la política reemplaza a Dios. Tremendo.
Y hemos visto las consecuencias, ¿no? Se vuelve peligroso cuando se justifica el pecado por estrategia. Por estrategia. Y por último, se vuelve peligroso cuando se pierde el testimonio espiritual. Cuando se vuelve uno más de los que hoy vemos en la política. Entonces, esto es peligroso. Por eso tiene su lado bueno y su lado que realmente es muy peligroso. Un ejemplo actual, ¿no? Un caso conocido es de Nelson Mandela, usted lo debe conocer. Aunque su camino fue complejo, mostró principios que muchos relacionan con valores cristianos. Perdón en lugar de venganza, búsqueda en reconciliación nacional y liderazgo con una visión de justicia. También hay líderes contemporáneos abiertamente cristianos en distintos países. Estamos viendo hoy en El Salvador, en muchos otros países, el presidente Bukele, por ejemplo. Y más o menos vemos también al presidente de Estados Unidos, ¿no? Está volviendo a volver al país a la espiritualidad, ¿no? Yo creo, hermanos, que la clave no es el título religioso, sino la coherencia entre la fe y la acción. Eso tiene que tener el que es llamado para poder entrar en la política. Y por último, hacernos una reflexión final, ¿no?, a todo esto que estamos hablando, que es muy importante para el cristiano, porque vivimos en un país donde somos partícipes, somos miembros, somos gente que está en este país, ¿no?, de la comunidad. Y la pregunta no es solo, ¿puede el cristiano estar en la política? La pregunta es más profunda. ¿Y cuál sería? ¿Puede el cristiano entrar en la política sin perder su alma? Mire usted esa otra pregunta. Porque la política es un campo de influencia. El que anda con lobos aprende a aullar. Un poco de levadura le da toda la masa. Usted pone una fruta que está podrida en una caja de frutos sanos, lo van a podrir, ¿no? Por eso la política es un campo de influencia, pero también de prueba espiritual para saber cuánto descentrado estamos en Cristo. El cristiano no está llamado a huir del mundo. No estamos llamados a huir. Estamos en el mundo, dice, pero no somos de este mundo. Yo los envío, dice el Señor, ¿no? Como, esto por supuesto con relación a la prédica, ¿no?, al evangelio, como ovejas en medio de lobos. El cristiano no está llamado a huir del mundo, a ponerse una burbuja de cristal, sino a transformarlo. A transformarlo a través de la palabra, sin volverse igual a él. Por eso el apóstol Pablo decía que tenemos que renovar nuestra mente, no conformarnos a este mundo. En conclusión, hermanos queridos, la Biblia no prohíbe la participación política, no prohíbe. Usted no va a encontrar un texto bíblico que diga que está prohibido para el cristiano, no prohíbe. Pero la somete a podríamos decir, a un principio superior. Cristo es el Rey, no el poder humano. ¿Cuántos se decepcionaron con Jesús? Uno de los que se decepcionó fue Judas. Él pensó que iba a ser un líder que iba a sacarlos de esa opresión de Roma, ¿no? Y no lo hizo. Por eso un creyente, hermanos,
con esto que hemos hablado, puede involucrarse en la política, pero nunca debe olvidar, hermano, nunca debe olvidar que su verdadera misión no es ganar las elecciones, como puede perderlas, sino representar el carácter de Dios en medio de ellas. No por obligación, sino mansamente. No enseñorearse. Es muy difícil. La tarea que le espera a nuestro hermano Dante Gebel, si él va a decidir hacer, como él dijo, si tengo un buen grupo de buenos profesionales, voy a candidatear. Es muy difícil la situación. Oremos por este hermano, oremos. En vez de hablar mal de él, hermanos queridos, qué lástima que veo canales en YouTube, en Facebook, opiniones en TikTok. Es un desastre, hermano. Oremos por Dante Gebel. Como él dijo, ¿no? Si es la voluntad de él, bueno, estaré en este otro campo de batalla. Y si no, volveré a lo que sé hacer, comunicar. Es que somos comunicadores de la palabra de Dios, hermano. El nombre no nos hace importantes. No porque soy apóstol, soy pastor. No. Somos comunicadores, somos siervos de Dios. Comunicadores de la palabra de Dios. Somos el parlante, el megáfono del Señor. ¿Cuándo entenderemos, no? Que hemos venido, como dice el Señor, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros, no se destrocen. Bueno, continuamos con el programa Un Encuentro con Jesús, después de haber tocado este tema tan importante como es el cristiano y la política. Vamos a continuar con nuestro programa Un Encuentro con Jesús y vamos a pasar al intervalo publicitario. Todos los programas que estamos tratando de realizarlos porque el tiempo a veces no nos deja completar uno u otro programa si estamos con uno solo. Pero ahí tiene usted para elegir. Si usted escanea ese código QR con su celular o su tableta, usted va a llegar a nuestra página en YouTube, en nuestro canal, y va a encontrar mucho material para compartir con otros. Vamos ya a esta tanda publicitaria. Visita nuestros programas en el canal YouTube Un Encuentro con Jesús y mantente al tanto de las últimas noticias cristianas con Panorama Cristiano de Noticias. Si buscas profundizar en la palabra de Dios, no te pierdas Estudio Bíblico, Vida Nueva Online. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Y para conocer la verdad y la sabiduría divina, te invitamos a sintonizar Tu Palabra es Verdad por Spotify, TikTok, Instagram y X. Suscríbete, comparte y sé parte de nuestra familia en línea. Te esperamos. Dirige Rodolfo Vargas. Tú estás aquí. Continuamos con el programa Un Encuentro con Jesús, habiendo visto los programas, este intervalo publicitario de todos nuestros programas que estamos emitiendo bajo el Ministerio Radial Vida Nueva Online. Ya llevamos 6 años en el aire, ¿no? 6 años de producir material cristiano, material que realmente edifica tu vida, y que quizás muchas personas a través de estos programas han entregado su vida a Cristo. Hoy puede ser el día, como decía nuestra introducción al comienzo del programa. Hoy puede ser el día, hoy tiene que ser el día de que entregues tu vida a Cristo. Continuamos con el programa, hermanos queridos, y ahora vamos a ver el podcast de la semana.
donde dos personas hablan de temas espirituales, de temas importantes, de temas doctrinales. Y en este caso se va a hablar del tema de esta última generación, llamada la generación de cristal, donde tiene características realmente muy preocupantes los adolescentes y la juventud. Vamos ya al podcast de la semana para poder conocer lo que significa esto de la última generación, que es la generación de cristal. Bienvenidos a El Podcast de la Semana, un espacio de reflexión, verdad y esperanza. En este canal te damos la bienvenida a un podcast diferente. Cada semana abordamos temas actuales, profundos y transformadores desde una perspectiva bíblica y humana. Aquí hablamos de lo que importa: la fe, la familia, la integridad, la gratitud, el propósito y los desafíos que enfrentamos en la vida moderna. Producido por Rodolfo Vargas, este programa está diseñado para inspirarte, confrontarte con la verdad y ayudarte a crecer espiritualmente y personalmente. Suscríbete y activa la campanita para no perderte cada nuevo episodio. Comparte, comenta y sé parte de esta comunidad que busca respuestas con propósito. Comencemos. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy vamos a hablar sobre las diferentes generaciones que han marcado nuestra historia moderna, desde la generación silenciosa hasta la llamada generación de cristal, y sus implicaciones espirituales y morales. Interesante, y es curioso cómo se atribuyen características y valores tan distintos a cada generación, ¿no crees? Exacto, es como cada generación no solo tiene un contexto histórico, sino valores y conflictos propios. Comenzamos con la generación silenciosa, nacida entre 1928 y 1945, en tiempos de guerra y gran adversidad, quienes mostraron honor y sacrificio, pero a la vez una filosofía de reserva emocional. Sí, y esa reserva emocional, si me permites, ¿no crees que con el tiempo se tradujo en sociedades bien estructuradas, pero quizás un poco rígidas en lo personal? Totalmente, es como una corriente de disciplina y obediencia que construyó cimientos sólidos, aunque a costa de reprimir algunas emociones. Esto, desde la perspectiva bíblica, se ve reflejado en el llamado al respeto a la autoridad, tal como se menciona en Romanos 13:1. Eso sí que marca un contraste, sobre todo comparándolo con la siguiente generación, los baby boomers. ¿Qué nos dices de ellos? Con gusto, los baby boomers, nacidos en el periodo posguerra, vivieron un auge económico. Se caracterizaron por ser optimistas y muy competitivos. Su fervor por el éxito y el trabajo duro impulsó grandes cambios en la economía, pero también fomentó una mentalidad materialista. Entonces podríamos decir que este enfoque en lo material condujo a, ¿cómo decirlo?, una búsqueda de seguridad terrenal, como lo apuntan en Mateo 6, 19, 21. Exactamente, es un ejemplo de cómo la prosperidad se vincula a valores terrenales, dejando muchas veces de lado la riqueza espiritual. Ahora, viendo la transición, pasamos a la generación X, ¿no? Esa que surge en un contexto de crisis y cambios familiares. Sí, la generación X, nacida entre 1965 y 1980, se caracteriza por ser escéptica e independiente, afectada por la crisis petrolera y los constantes cambios sociales, incluyendo el auge de la televisión. Sus valores se inclinan hacia la búsqueda del equilibrio y la libertad personal, aunque algunos dicen que han contribuido a una sociedad de no compromisos. Bueno, aunque yo me pregunto, ¿no es ese cuestionamiento constante una fortaleza en vez de una debilidad? Algunos argumentarían que la crítica a los absolutos morales abre la puerta al pensamiento independiente. Cierto, pero el problema es que, como se señala desde la perspectiva bíblica en Isaías 5:20, ese alejamiento de valores absolutos puede llevar a una confusión moral donde lo malo se exalta como bueno.
Interesante. Y con la llegada de la generación Y o millennials, el panorama se vuelve aún más dinámico, ¿cierto? Exactamente. Los millennials, nacidos entre 1981 y 1996, crecieron con Internet, la globalización y las redes sociales. Son conocidos por ser creativos y tecnológicos, pero también se perciben como emocionalmente frágiles. Esta generación busca autenticidad y justicia social, rompiendo paradigmas tradicionales, aunque a veces se les critica por la falta de dirección espiritual. Ah, ya, esa búsqueda de autenticidad suena muy actual, pero a la vez, como mencionas, tienen dificultades con un fundamento espiritual que antes era tan fuerte. ¿Qué papel juega, entonces, la fe en esta generación? Bueno, la crítica es que estos valores modernos tienden a enfocarse más en lo inmediato y menos en lo eterno, lo cual se refleja en 2 Timoteo 3:7, indicando siempre aprendiendo, pero nunca llegando al conocimiento de la verdad. Sí, y eso nos lleva a la generación Z, nacida en una era completamente digital, ¿no? Así es, la generación Z de 1997 a 2012 está inmersa en el mundo digital, lo que les ha hecho hiperconectados, pero también marcadamente impacientes y ansiosos. La cultura del like y la aprobación inmediata han generado una alta sensibilidad, aunque a expensas de la salud mental. Eso suena paradójico, ya que un exceso de digitalización también puede llevar a un déficit en cuanto a relaciones profundas, ¿no te parece? Exactamente, y la frialdad en los lazos familiares y espirituales se hace evidente aquí. Se produce una desvalorización de la familia y la fe, lo que se alinea con lo que se menciona en 2 Timoteo 3:2, donde se advierte sobre comportamientos desobedientes y soberbios. Avanzando, encontramos a la generación Alfa, que abarca aproximadamente desde 2013 hasta 2025. ¿Cómo se diferencia esta generación? La generación alfa crece en un ambiente de inteligencia artificial, crianza sobreprotectora y educación emocional intensificada. Desde bebés están expuestos a la tecnología, siendo sumamente dependientes y mostrando una sensibilidad extrema. ¿Crees que esa sobreprotección podría limitar su capacidad para enfrentar la adversidad? Es, digamos, un arma de doble filo. Justamente esa es la preocupación. Se fomenta una autoestima basada en la inmediatez y el placer inmediato, lo cual puede impedirles lidiar eficazmente con el sufrimiento o la frustración. Esto se ve reflejado en las críticas de que generan adultos sin la resiliencia necesaria, lo que se acerca a las caracterizaciones bíblicas referentes a la falta de perseverancia. Entonces, llegamos a lo que se describe como la generación de cristal. ¿Cómo se define este concepto? La generación de cristal, término simbólico que agrupa a la gente de la etapa alfa y post-alfa, se caracteriza por una fragilidad emocional tal que se ofenden por verdades duras y evitan cualquier crítica. Se dice que confunden el amor con la permisividad y tienen una alta ansiedad, lo que, en última instancia, produce adultos inmaduros y desprovistos de un fuerte anclaje espiritual. Alguien podría argumentar que es una visión algo generalizada o hasta pesimista, ¿no crees? Quizás hay excepciones que muestran resiliencia a pesar de las tendencias generales. Es una observación válida, pero desde el análisis presentado se advierte que si no se redirige hacia una dirección espiritual y moral fundamentada, las consecuencias serán devastadoras. Pérdida del discernimiento, colapso familiar, vacío espiritual, fe superficial y crisis de propósito, como se cita en Isaías 5:20 y en 2 Timoteo 4:3. Suena a un llamado de atención muy serio. Frente a esta situación, ¿qué alternativas se plantean para contrarrestar este fenómeno generacional? La reflexión final de este análisis es que cada generación cree ser más sabia que la anterior, pero solo aquella que se humilla ante Dios hallará sabiduría verdadera. Es decir, la única esperanza es que padres, líderes y creyentes se esfuercen por restablecer la verdad, la disciplina y el valor del sacrificio en un contexto de amor genuino, precisamente lo que se destaca en muchos pasajes bíblicos. Interesante, pues me hace pensar en cómo, en ocasiones, se pierde la autoridad tradicional en la crianza y se termina negociando en lugar de guiar con firmeza.
¿no es así? Exacto. Esto se refleja en la crisis de autoridad que se observa cuando los padres ya no implican una dirección firme por temor a ser rechazados. Es como si en vez de corregir, se optara por complacer y en consecuencia se debilite el carácter temprano en los individuos. Ujú. Sin embargo, me gustaría cuestionar un poco esta visión. ¿No crees que es demasiado simplista encasillar a toda una generación sin considerar las variaciones individuales y culturales? Es un punto justo, pero la crítica aquí no es hacia cada individuo, sino a la tendencia generalizada que se observa en nuestros tiempos. La preocupación es que si esta tendencia no se corrige colectivamente, podríamos enfrentar a nivel social y espiritual consecuencias realmente serias, como se advierte en los pasajes que mencionamos. Comprendo. Es más una advertencia sobre la dirección en la que se encamina la sociedad. ¿Y qué se dice sobre el futuro? ¿Se menciona alguna generación posterior a esta? Sí, se alude a la posible llegada de la generación beta, nacidos después de 2025. Sin embargo, desde la perspectiva espiritual, se advierte que la actual era podría ser la última generación antes del regreso de Cristo, recordando las palabras de Jesús en Mateo 24:34, refiriéndose a un tiempo de incredulidad y corrupción moral sin precedentes. Eso realmente plantea una reflexión profunda sobre el futuro, un llamado a la responsabilidad no solo individual, sino también colectiva en materia espiritual y moral. Exactamente, es un llamado a restaurar los valores y la autoridad espiritual, que se han visto socavados en gran medida en la actualidad. No es un mero análisis sociológico, sino una advertencia sobre el vacío que se ha ido instalando en la sociedad. Interesante cómo se entrelazan los contextos históricos, los cambios culturales y la perspectiva bíblica para formar un diagnóstico tan integral de las generaciones. Sí, es como si la historia y la fe caminaran juntas para ofrecernos una lección. Es como si cada generación, a su modo, estuviera en una encrucijada entre el logro material y lo espiritual. Realmente es una conversación que invita a mirar más allá de las etiquetas y a reflexionar sobre la verdadera sabiduría que proviene de un compromiso con los valores perdurables. ¿No te parece? Exacto. Y la conclusión es clara. La sabiduría no está en la audacia sin límites, sino en el humilde sometimiento a principios eternos. Solo así podremos enfrentar los desafíos que se avecinan y evitar la superficialidad y el caos moral que se predice. Sin duda, queda un gran llamado a la responsabilidad y a la reflexión profunda sobre el rumbo que tomamos, tanto en el ámbito personal como en el social. Así es, y esto nos deja pensando en el papel que cada uno de nosotros, desde nuestra posición, puede desempeñar para restaurar esos valores fundamentados en la verdad. Gracias por compartir estas ideas tan enriquecedoras. Gracias a ti, es un placer debatir estas cuestiones tan relevantes. Nos vemos en la próxima reflexión. Hasta luego. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Radio Vida Nueva, online. La palabra de Dios y la música que te hace bien. Continuamos con un encuentro con Jesús en el programa y habiendo escuchado el podcast de la semana. Qué tremendo tema, ¿no? Esto de la generación de cristal. Creo que estamos llegando al tiempo del fin, ¿no? Porque como están dadas las cosas, la tecnología, esta generación que ahora está dependiendo de la tecnología, de la inteligencia artificial, realmente saturado con la inteligencia artificial. Usted encuentra la inteligencia artificial hasta en la sopa, diría yo. Y yo creo que el Señor viene pronto. Está ya a las puertas, ¿no? Habiéndose cumplido. Faltarían algunas cosas más que, bueno, porque solamente Dios sabe el día y la hora que va a regresar Jesucristo. Pero ocupémonos, ¿no? En esto de que desde muy temprana edad podamos educar, enseñar a nuestros hijos
esto del camino, la verdad y la vida que es Jesucristo. Es nuestra responsabilidad como padres, como abuelos, no ser permisivos, más bien por el contrario, enseñarles de que no todo es sí. Debemos de aprender a también decir no. Y esto conlleva quizás a muchos problemas, dificultades. Pero bueno, al final vemos que han cambiado todas las reglas, ¿no? Han cambiado todas las generaciones, como hemos escuchado en este podcast, en esta charla, en este diálogo. Realmente cambiaron un montón se cambió. Bueno, continuamos con el programa Un Encuentro con Jesús en este día tan frío, ¿no? Tenemos 10 grados de temperatura acá en Buenos Aires, Argentina. Estamos en invierno, por supuesto. Tenemos ahí el QR para poder suscribirse y compartir el material que tenemos en el canal, porque usted cuando escanea el código y con su celular o con su tablet, lo va a redirigir a nuestro canal en YouTube, ¿no? Donde tenemos material, videos, música, charlas, podcast y de todo. Puede compartir con otras personas para que sigamos difundiendo, ¿no?, la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Tenemos que ser partícipes de la gran comisión. Este es el propósito de Dios para nuestras vidas. No hay otra cosa, ¿verdad? El Señor lo dijo muy claramente. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es el gran mandamiento del Señor que Dios nos dio, ¿verdad? Bueno, continuamos con la programación. De verdad que son temas que hemos elegido con mucho cuidado para que cada uno de ustedes pueda identificarse, pueda cambiar de dirección, pueda analizar, pueda reflexionar, porque no todos estos temas se hablan en las congregaciones, ¿no? Sino que hay temas que no son tabú, como en el caso de la política y el cristiano, o el cristiano y la política, ¿no? Ahora vamos a ver este sector que lo he creado también yo, porque yo soy el que en este momento, en esta oportunidad puedo compartir este texto bíblico, esta palabra. Tu palabra es verdad. Y hablo acerca del valor que no se compra. Ese valor que no se compra, hay cosas que realmente tienen mucho valor, como la familia, la atención a los hijos, todo esto, ¿no?, que realmente nos lleva a que seamos buenos padres, buenos abuelos. Y le invito a que pueda ver esta sección, Tu palabra es verdad. Vamos ya a esta sección. Tu palabra es verdad presenta desde lo alto una palabra directa a tu corazón. Más allá de todo, te entregas. Un momento para reflexionar sobre temas de actualidad. Con ustedes, Rodolfo Vargas. Tu amor fue más allá. Había una vez un hombre muy ocupado llamado Ernesto. Tenía una empresa, muchos compromisos y una casa grande llena de cosas, pero vacía de risas. Un día, mientras revisaba correos en su oficina, recibió una llamada. Su hijo pequeño había tenido una presentación escolar y él, una vez más, no había asistido. Esa noche, al llegar a casa, encontró un dibujo sobre su escritorio. Su hijo había dibujado a toda la familia, pero él no estaba en la imagen. En la parte de abajo se leía con letras torcidas: Papá, te espero. Ernesto se quedó en silencio. Todo lo que había acumulado, dinero, logros, propiedades, no podía comprar ese momento que se había perdido. En ese instante comprendió que la verdadera riqueza no está en lo que se gana afuera, sino en lo que se cuida adentro del hogar. Desde ese día comenzó a cenar con su familia,
a orar con ellos, a reír, a escuchar, y descubrió algo que había olvidado por mucho tiempo. El amor familiar es el mayor reflejo del amor de Dios. Por eso, no esperes perder lo más valioso para entender su valor. El amor de la familia es un regalo de Dios que debe cultivarse cada día. Que Dios te bendiga. Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Qué linda reflexión, ¿verdad? Porque yo también me di cuenta, ¿no? Que en mi juventud, es que nadie nace siendo padre, sabiendo ser padre, ¿no? Siempre tiene experiencias y realmente falla muchas veces. Entonces yo al comentar este tema acerca del valor, que el valor no se compra, me di cuenta muchas cosas que no pude hacer, no lo hice. Pero que ahora, siempre mientras hay vida, hay esperanza, hay oportunidad para pedir perdón, para dar un abrazo a un hijo, ¿no? Para compartir con la familia. Y agradezco a Dios porque la familia que el Señor me dio es muy unida, muy unida. Eso es lo que le agradezco a Dios. En estos tiempos donde cuesta mantener la unidad familiar, ¿verdad? Vamos ya con el último tema espiritual bíblico. Esto es acerca de la música, el músico. Hay muchas congregaciones que tienen muy buenos músicos. Tienen muy buenos músicos, pero los cuales no todos son llamados de parte de Dios. Algunos lo hacen por talento, por hobby, otros lo hacen por compromiso. Entonces hay de todo. Porque el músico que es llamado por Dios es otra cosa. Este tema habla acerca de esto, ¿no? La palabra ilustrada para el corazón habla acerca del músico y el llamado. Pongamos atención y veamos qué nos dice acerca de este tema tan importante. Si alguna vez se ha tocado un instrumento en una iglesia, seguro que esta pregunta ha surgido más de una vez. ¿Lo que se hace es un ministerio formal al nivel del de un pastor o es más bien otro tipo de servicio? Hoy vamos a desgranar esta cuestión basándonos en el análisis de Rodolfo Vargas para ver si podemos arrojar un poco de luz. Para ello, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, plantearemos bien la pregunta. Luego, definiremos qué es un llamado ministerial y veremos cuál es el rol del músico. Después, hablaremos de una misión que es para todos, de la diferencia clave entre plataforma y altar y, por último, cerraremos con la que es la verdadera medida del servicio. ¡Vamos a ello! Pues empezamos yendo directos al corazón del debate, a esa tensión que seguramente muchos músicos que sirven en la iglesia conocen de primera mano. Aquí está la pregunta del millón. Y ojo, que no se trata de quitarle valor al músico, ni mucho menos. Se trata de entender bien cuál es su función dentro del cuerpo de Cristo. ¿Es una vocación ministerial específica como tal o es un don puesto al servicio de un propósito mayor? Es que la respuesta cambia por completo la perspectiva. Para poder situar al músico, primero necesitamos una base sólida. Es decir, ¿qué es exactamente un llamado ministerial? Para entenderlo bien, lo mejor es ir directamente a la fuente. Fijaos, aquí lo interesante es la palabra griega original, klesis. Esto no se refiere a una carrera que uno elige o a un talento que decide desarrollar, no. Implica una asignación directa divina del Espíritu Santo. Es Dios quien llama y quien designa, no es una aspiración personal. Y la base bíblica la tenemos aquí. El apóstol Pablo enumera 5 ministerios muy específicos que Cristo mismo estableció. Y lo que llama la atención es que la lista es muy clara. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El rol del músico, como tal, no aparece en esta lista fundacional. Vale, de esos 5 ministerios que eran fundacionales, hoy se entiende que 3 siguen plenamente activos en su función de liderazgo, de cuidado y de enseñanza. El evangelista, que es quien proclama el mensaje, el pastor, que cuida de la comunidad, y el maestro, que profundiza en la palabra.
Perfecto. Con esa definición ya clara de lo que es un ministerio, ahora sí podemos analizar dónde encaja la figura del músico en todo esto. Este es el punto clave de todo. El talento musical es un don de Dios, de eso no hay ninguna duda. Pero su propósito, bíblicamente hablando, es ser un vehículo para la adoración y para el servicio. Es una categoría diferente a los ministerios formales que acabamos de ver. Para entenderlo mejor, podemos ir al Antiguo Testamento. Aquí vemos que los músicos levitas fueron apartados para el ministerio. Pero, ¿qué quería decir eso? La clave está en la palabra profetizasen. Su música no era un fin en sí misma, sino un medio para transmitir un mensaje divino, para facilitar la adoración. Esto nos lleva a una conclusión muy clara. La función del músico era sagrada, sí, pero siempre como un servicio espiritual, dentro de una estructura mucho mayor. Apoyaba el culto, bajo la autoridad del templo. No era un ministerio que iba por libre. Y ahora vamos a abrir un poco el plano, porque todo esto encaja en una perspectiva más amplia, en un llamado que en realidad une a todos los creyentes, sin importar el don particular que cada uno tenga. Esta es la Gran Comisión, el mandato supremo y universal de Jesús. ¿Y qué significa esto? Pues que no hay como llamados paralelos. Todos los dones, y por supuesto la música también, deben estar al servicio de esta misión global. Por lo tanto, al final, cualquier don que se pone al servicio de la Iglesia comparte este triple propósito: evangelizar, discipular y edificar a la comunidad. Y claro, la música es una herramienta increíblemente poderosa para lograr estas tres cosas. Bien, y ahora pasemos al terreno práctico. ¿Cómo se vive todo esto en el día a día? Sobre todo en un mundo que a menudo confunde el servicio con el espectáculo. Esta comparativa es demoledora, la verdad, y lo deja todo muy claro. La mentalidad de artista se enfoca en mi escenario, mi público, mi reconocimiento. En cambio, la mentalidad de siervo le da la vuelta por completo. El escenario se convierte en el altar de Dios, el público es Dios mismo, y el objetivo no es el aplauso, sino la adoración que se genera. Es un cambio de foco radical. Este versículo es que lo resume a la perfección. En última instancia, la audiencia principal, la definitiva, es Dios. Cuando un músico entiende que su servicio es como para el Señor, de repente la presión de la actuación se transforma en la libertad de una adoración sincera. Y llegamos a la conclusión, donde vamos a unir todas las piezas del puzzle para tener una imagen completa y, la verdad, muy poderosa. A modo de resumen, hemos visto que el llamado ministerial es una asignación divina, específica, que el servicio musical es una función espiritual, distinta pero valiosísima, que ambos operan bajo el gran paraguas de la Gran Comisión, y que el fin último de cualquier don es siempre el mismo: glorificar a Cristo y edificar su Iglesia. Y aquí está la idea central, la que lo resume todo. La validación del servicio no viene del reconocimiento de la gente, ni siquiera de la calidad de la producción. La verdadera medida de un llamado cumplido es la fidelidad y la obediencia al propósito original para el que se recibió ese don. Y cerramos con esta reflexión final del autor, que es una llamada a redefinir por completo el concepto de éxito. Dios no está buscando estrellas de rock en una plataforma, sino corazones rendidos en un altar. El objetivo final no es que la gente escuche una canción, sino que a través de esa canción puedan conocer a Cristo. Una distinción que, la verdad, lo cambia todo. Qué verdad, hermanos, es esta de que Dios no busca artistas, sino verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esta es la diferencia, por eso, de una persona que tiene llamado, ¿no?, a ser adorador, a ser músico, y otro que quizás lo hace porque tiene un talento de la música, porque tiene buena voz, porque, bueno, muchos otros porqués y que lo acerca, ¿no?, al lugar, porque realmente en todos estos grupos de música falta la concientización, la reflexión de saber por qué estamos ahí tocando instrumentos. Muchos se reúnen porque les gusta tocar, muchos porque quieren exponer, ¿no?, su calidad o quieren ser importantes, ¿no? Pero muy pocos realmente se dan cuenta que han sido llamados para este trabajo, ¿no? Por eso es importante esto que acabamos de escuchar, que el llamado tiene que ser de parte de Dios, porque Dios está buscando verdaderos adoradores, dice, que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso no todos los temas musicales
realmente edifican. No todos los grupos musicales edifican, solamente manipulan, solamente como que rellenan una reunión. Entonces, tenemos que entender esto, ¿no? De que, y cada músico tiene que hacerse la pregunta, ¿realmente Dios me llamó para que lo adore en espíritu y en verdad? ¿O solamente estoy exponiendo mis talentos para que otros vean? No podemos llevar una doble vida, ¿no? No podemos engañar a Dios. Y con este tema que realmente valía la pena hablar de este tema, ¿no? Acerca de los verdaderos adoradores, de los que Dios llama al músico y su llamado, damos por finalizado el programa Un Encuentro con Jesús. Espero haber llegado a su corazón con estos temas que son de bendición. Realmente debemos de meditar mucho en esto, en los dos temas que también hablamos acerca de del encuentro que tuvo Nicodemo. Es importante y que hoy hay mucho espíritu de Nicodemo, ¿no? Hoy en día, ¿cierto? Y como se llama también acerca del cristiano y la política, ¿no? Y orar por nuestro hermano Dante Gebel para que Dios lo siga guiando y que realmente sea el propósito y el tiempo de Dios. Que Dios lo bendiga y nos vemos la próxima semana con un programa similar o mucho mejor, sabiendo que todo tenemos que hacerlo con excelencia porque es para el Señor. Seguiremos predicando el Evangelio, anunciando las buenas nuevas de salvación, porque como decía la introducción, hoy es el día. Y dice el Señor, yo estoy a tu puerta y llamo. Si alguno quiere que entre su corazón, va a entrar y va a cenar con Él. Así que los espero la próxima semana con más material bíblico para poder compartir con usted y que usted se edifique cada día con estos temas que quizás no se hablan mucho, ¿no? Y nuestro canal tiene que ser un canal de edificación, de búsqueda del Señor. No un canal de chimenterío, un canal que habla mal de otros. No. Esa no es nuestra meta, nuestro propósito. Dios ha levantado este canal con un propósito: llevar el Evangelio a toda criatura. Dios lo bendiga y nos veo la próxima semana. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato. Con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.